Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar la jornada número 2 de la Champions 25-26. Así quedó la tabla de posiciones tras la primera jornada. Aquí tenemos los equipos que consiguieron ganar su primer partido. Aquí tenemos los equipos que perdieron en la primera jornada. Y aquí tenemos los equipos que sumaron un punto. Por ejemplo, tenemos a Borussia Dortmund y a Juventus que empataron 4-4 en el que momento es el mejor partido de la Champions. Estos son los 18 partidos de la segunda jornada. Vamos a ir uno por uno para ver quién es el equipo favorito y si puede haber margen de sorpresa o no. Así que comenzamos sin más dilación con el Kairat Almaty contra Real Madrid. El Real Madrid, que llega de perder su invicto en esa derrota en el derbi contra el Atlético por 5-2, una manita al Madrid se ve pocas veces, la verdad. Mientras que el Kairat, que sí que juega en la Liga de Kazajistán, llega de perder. Y el Real Madrid, que lo más destacado de ese partido va a ser el tremendo viaje que van a tener que pegarse de Madrid a Almaty. El Kairat, que llega de perder en este caso contra el Sporting de Lisboa por 4-1 en su debut en Champions. Mientras que el Real Madrid llega de ganar con suspense por 2-1 con remontada incluida, con doblete de Mbappé de penalti al Olympique de Marsella. Vemos aquí que el Kairat Almaty es el equipo menos valorado, con menor valor de plantilla de la Champions, mientras que el Madrid, si no es el que más, es el que entra en el top 3 perfectamente, por lo que es casi 20 veces más valor de plantilla del Real Madrid sobre este equipo contra este equipo local, este equipo de Kazajistán, que creo que si no pierde todos los partidos, yo creo que a lo mejor sumará un punto o dos, pero lo veo bastante complicado. Puede ganar algún punto. Así que para mí en este partido el Real Madrid es muy pero que muy favorito. Un partido que sí que es incierto es el que se juega simultáneamente, ese Atalanta-Brujas, que los últimos enfrentamientos fue la temporada pasada, donde el Brujas ganó ambos partidos ante el Atalanta, porque recordemos que fue los playoffs, los 16avos de final de la Champions, donde el Atalanta era favorito para clasificarse, perdió en la ida por 2-1 y el Brujas al final se puso 0-3 incluso en Bérgamo en la vuelta. Así que el Brujas, que perfectamente puede puntuar, además las plantillas están ahí, por lo que perfectamente, además el Atalanta, que llega de perder 4-0 contra el PSG, y el Brujas ganar por 4-1 al Mónaco, perfectamente el Brujas puede conseguir algún punto en este partido, por lo que Atalanta-Brujas, favorito Atalanta, pero no sabemos si el Brujas puede puntuar, que yo creo que lo veo, pues, ¿por qué no? Otro equipo que también perdió el invicto fue el Liverpool, que perdió 2-1 fuera de casa contra el Crystal Palace, y en este caso visita en este caso el Al Galatasaray, el equipo campeón turco, ambos equipos campeones de su liga la temporada pasada. El Galatasaray, que aún no ha ganado, o sea, que aún no ha perdido en casa contra el Liverpool, que solo ha conseguido una victoria contra el equipo turco, que llega de perder 5-1 en ese debut en Champions, mientras que el Liverpool, todo lo contrario, llega de ganar por 3-2 al Atlético de Madrid, con ese gol de Van Dijk en el último suspiro. Dos veces más valor de plantilla el Liverpool sobre el Galatasaray, que para mí el Liverpool es favorito, y el Galatasaray, que de momento se estaría, en este caso, en caso de perder, se estaría hundiendo en la clasificación. Si antes he dicho que el Kairat Almaty es el equipo menos valorado de la Champions, el Pafos es el segundo con menor valor de plantilla. Ni siquiera llega a los 100 millones, llega a 97 millones de valor de plantilla sobre los 995 millones de euros del Bayern de Múnich, que es su rival en este caso. El Pafos, que sí que viene a hacer un buen partido, llega de sacar un punto en Grecia ante Olympiacos, pero el Bayern llega de ganar en un partido muy complicado en casa ante el Chelsea por 3-1, ante el vigente campeón del Mundial de Clubes, y creo que el Bayern no le va a dejar mucha opción a este equipo chipriota, que yo creo que es suficiente con que sume ese punto contra Olympiacos. No creo que sume algún otro. También hay un enfrentamiento que el Pafos se enfrenta al Kairat Almaty. Veremos qué pasa en este partido. A lo mejor o empata o incluso gana el Pafos, que es mejor equipo por poquito, pero en este partido contra el Bayern es muy pero que muy favorito. La última vez que el Inter de Milán se enfrentó al Slavia Praga, el Inter se quedó eliminado de la Champions en un grupo donde compartía pues con Slavia Praga, con Dortmund y con Fútbol Club Barcelona. En este caso son 5 veces mayor valor de plantilla el Inter sobre el Slavia Praga. El Inter, que llega de ganar por 0-2 al Ajax, y el Slavia Praga, que llega pues no muy bien después de empatar 2-2 ante el Bodo Glimt, después de pues estar empezando perdiendo, remontar, pero al final pues ni siquiera conseguir esa victoria donde eran favoritos y donde el Slavia Praga creo que está confirmado
que no es muy favorito para meterse en las eliminatorias, así que para mí en este partido muy pero que muy favorito el Inter, lo dicho, veis aquí últimos partidos del Slavia Praga en Champions, veis 1-3 contra el Inter, esas derrotas contra Barça y contra Dortmund, pero sí que por ejemplo sacaron un punto en el Camp Nou y pues también ese punto en el Giuseppe Meazza, así que el Slavia Praga, que hace mucho era bastante buen equipo, pero aquí yo creo que en este año no le veo yo buen equipo. Tras sufrir una de las remontadas más duras de la temporada, el Benfica, después de estar ganando 2-0 al Karabakh en casa, un equipo muy inferior que ellos en la Champions, perdieron por 2-3 remontados por el equipo de Azerbaiyán, por el equipo que lleva mucho sin jugar la Champions, por lo que el Benfica destituyó a su entrenador y ahora está ni más ni menos que José Mourinho, que tiene que viajar en su primer partido de Champions a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea, equipo que ya conoce bastante bien. El Chelsea, que los 4 veces que se han enfrentado contra el Benfica ha ganado, el último, ese Mundial de Clubes en los octavos de final, ese Mundial de Clubes que recordemos que el Chelsea se llevó la victoria, bueno pues ganó por 1-4 en los octavos ante el Benfica, que sí, que el Chelsea tiene 1.000 millones de valor de plantilla, pero el Benfica no se queda muy atrás, son 645 millones, así que favorito el Chelsea. Sí, pero que llega de perder por 1-3 contra el Brighton y el Benfica llega de ganar en casa en la liga portuguesa. Así que veremos qué pasa en este partido. Perfectamente el Benfica puede sumar algún punto. Tras conseguir la mejor victoria de la temporada, el Atlético de Madrid, tras ganar 5-2 contra el Real Madrid en ese derbi de la temporada, recibe por tercera vez consecutiva, en este caso en casa, por tercera vez consecutiva en casa, en este caso contra el Eintracht de Frankfurt, que es el mejor equipo ahora mismo de la Champions, es el que más goles marcó, son 5 ante el Galatasaray, el Atlético que marcó 2 y Llorente, para empatar un 2-0 ante el Liverpool, que se puso pues en los primeros 10 minutos y al final el Liverpool que acabó ganando en el descuento. Este fue el 11 que sacó el Atlético en ese derbi contra el Real Madrid y el Frankfurt este fue el 11 que sacó en esta goleada por 4-6 ante el Borussia Mönchengladbach, un partido espectacular de 10 goles que se pusieron 0-6, al final el Gladbach marcó 4 goles, partido tremendo, así que favorito el Atlético, pero ojito porque jugar 3 partidos seguidos en casa se puede pasar factura y además también el cansancio del derbi. Tras poner en apuros al Real Madrid en el Bernabéu en la primera jornada, poniéndose por delante, incluso tener que ser goleado o remontado con 2 goles de penalti, el Marsella recibe al Ajax, ambos equipos, tanto Marsella y Ajax, que han perdido en la primera jornada, eso sí, el Marsella, lo dicho, haciendo sufrir al Madrid y el Ajax perdiendo en casa ante el Inter. Las plantillas andan ahí 4-7-1 para el Marsella y 4-3-8 para el Ajax, así que partido en esta parte igualada, también igualada en los enfrentamientos, son 3 victorias para el Marsella, 3 empates y 3 victorias para el Ajax, que ganó en su liga, al igual que el Marsella, que ganó fuera de casa ante el Estrasburgo. Favorito el Marsella, pero perfectamente puede ser aquí un empate. Tras hacer historia en la Europa League la temporada pasada, el Bodo Glimt va a jugar su primer partido en la Champions League en casa, después de sumar su primer punto, en este caso ante Slavia Praga, un punto la verdad de bastante mérito, y es que recibe al Tottenham, equipo que le arrebató llegar en este caso a la final de la Europa League después de perder ambos partidos en su eliminatoria ante el equipo que en ese caso fue campeón de la Europa League y que si no fuese por esa victoria ante el United no estaría en este partido. El Tottenham, que llega de ganar por 1-0 al Villarreal, es decir que ambos puntuaron en la primera jornada. Favorito el Tottenham porque veis que el valor de plantilla es bastante mayor para el Tottenham, pero no sabemos hasta qué punto los partidos en casa del Bodo Glimt pueden ser pues perjudiciales para los equipos visitantes, porque claro, el Bodo Glimt es el equipo más septentrional que va a jugar la Champions, un equipo, ya sabéis, noruego, así que es un estadio muy pero que muy complicado el estadio del Bodo Glimt, sea o no buen equipo el Bodo Glimt, que yo diría que pues sumando ese punto con la Praga, pues y yo creo que está bastante bien. Vamos con los partidos del miércoles. Karabakh contra Copenhague. El Karabakh, lo dicho, que llega de ganar por 2-3 ante el Benfica, mientras que el Copenhague llega de sacar un punto, bueno, en este caso de perder un punto, de perder 2 puntos, porque solo consiguió sumar 1 en un partido que iban ganando contra el Bayer Leverkusen. Favorito del Copenhague, veis que casi doble plantilla, valor de plantilla del Copenhague sobre el Karabakh, pero eso sí, el Karabakh, que esa victoria contra el Benfica, si consigue remontar en Daluz, no sabemos hasta qué punto esa buena racha del Karabakh se puede acabar, así que, pero igualmente para mí el Copenhague es mejor equipo, pero creo que aquí en este partido, un empate, lo veo bastante bien.
Para otro partido a las 7 menos cuarto, para este 1 San Giloa contra el Newcastle, se podría pensar que el Newcastle es el equipo que mejor llega a la Champions. Bueno, pues el Newcastle llega de perder por 1-2 ante el Barça en casa, en un partido que fueron 0-0 al descanso. Rashford marcó 2 goles, pero al final el Newcastle, tras marcar ese 1-2, pues quieras que no, le metió un poco el miedo en el cuerpo al Barça, mientras que el Unión San Giloa ganó por 1-3 al PSV en Eindhoven. Eso sí, el Newcastle vemos que por valor de plantilla es mucho mejor, y el Newcastle que vemos aquí, que llega de golear por 4-1 en su anterior partido, y el Unión San Giloa que llega de ganar, sí, pero la liga inglesa está muy por encima que la liga belga, así que favorito el Newcastle, que para mí debe de ganar y empezar a sumar puntos para intentar clasificarse entre los 24 primeros. Vamos con el partido estrella de esta segunda jornada y posiblemente el mejor partido a priori de la Champions 25-26, al menos en la fase de Liga. Barcelona contra PSG, la final que no se dio la temporada pasada con ese gol de Acerbi y luego ese gol de Fratesi en las semifinales contra el Barça. El Barça, tanto el Barça PSG, que llegan de ganar en su último partido en la primera jornada de la Champions, 1-2 el Barça contra el Newcastle y 4-0 el PSG contra Atalanta, que también ha ganado en casa por 2-0 al Auxerre, por lo que ambos equipos llegan muy pero que muy bien. No va a estar el Balón de Oro de Dembélé, tampoco va a estar, como veis aquí, bueno, no sabemos si va a estar Vitinha. Sí que seguramente, bueno, va a estar, sí, 100% Lamine Yamal. Últimos partidos entre Barça y PSG, goleada por 1-4 del PSG en la 23-24, en esa Champions, donde el Barça empezó a soñar con volver a hacer algo grande en Europa. Al final ganó 2-3 en París, pero perdió 1-4 con esa expulsión de Araujo. En 2021 también volvieron a ser goleados 1-4 en casa y sumar un punto, y antes pues esa goleada, ese partido histórico, esa remontada, remontada del 4-0, ese 6-1 en 2017, así que para mí favorito el Barça. Eso sí, la plantilla, el valor de plantilla es mejor valorada la del PSG, que es oficialmente el mejor equipo a lo que el valor de plantilla se refiere, con 1.333 millones de valor de plantilla. El Barça no llega a los 1.000. Al ver este partido, un Mónaco City, se nos viene a la cabeza ese partido histórico de la 16-17, donde el Mónaco fue la revelación de la Champions. Bueno, pues en octavos eliminó ni más ni menos que a este City que ya está empezando a ser un grandísimo equipo, que ganó por 5-3 en un partido espectacular en Manchester, y al final el Mónaco ganó por 3-1 con Mbappé, con Bernardo Silva y compañía, 3-1, y con un global de 6-6 eliminó al City. En esa Champions, bueno, pues el Mónaco llega de perder por 4-1 ante el Brujas, no empezó nada bien, mientras que el City sí que empezó bien con esa victoria por 2-0 ante el Nápoles. El City que también llega de golear en casa por 5-1 ante el Barley. Muy favorito el City, que sí, que por historia el Mónaco se llevó la victoria en esa eliminatoria de los 27 ante el City, pero esto es 25 y el City es favorito. Tras caer ante el Arsenal por 0-2 en casa, el Athletic Club tendrá que viajar a Alemania, al Muro Amarillo, y después de perder contra otro Muro Amarillo contra el Villarreal, el Athletic Club tiene que puntuar en la Champions, sea como sea, si no quiere quedarse eliminado a la primera de cambio, como por ejemplo hizo el Girona la temporada pasada. El Dortmund, que empató su último partido ante el Dortmund, se despidió de la pasada Champions con la cabeza alta, ganado por 3-1 al Barcelona, que al final no fue suficiente tras perder por 4-0 en el partido de ida, y pues el Athletic Club, que no es favorito para este partido, pero puede puntuar, llega en una racha malísima, y el Borussia Dortmund, al contrario, llega con una racha buenísima. En los últimos 5 partidos, el Dortmund 4 victorias, un empate, y el Athletic Club todo lo contrario, un empate, 4 derrotas, por lo que favorito el Dortmund. Donde sí que puede haber un poco más alternativas puede ser el Villarreal Juventus. El Villarreal, que llega precisamente de ganar por 1-0 al Athletic Club, y que recibe a una Juventus que llega de empatar 1-1 ante el Atalanta. Últimos enfrentamientos, bueno, pues esa goleada por 0-3 en Turín ante en el partido de la vuelta de octavos de final de 2022. Esa Champions donde el Villarreal hizo algo histórico, llegar a semifinales. En los cuartos eliminó incluso al Bayern de Múnich. Aquí lo tenemos, ese empate a 1. Luego perdió con el Liverpool, debutó con derrota ante el Tottenham. La Juventus con empate ante el Dortmund consiguió rescatar un empate. Favorito el Villarreal, pero la plantilla, el valor de plantilla es, yo diría que casi exactamente 3 veces más la Juventus sobre el Villarreal, pero esto no tiene mucho que ver. Favorito el Villarreal, yo diría por poquito, así que partido tremendísimo que vamos a vivir en la Cerámica.
Un total de 12 veces se han enfrentado en la historia Arsenal y Olympiacos, con 6 victorias para el equipo londinense y 6 victorias, ojo, para el equipo griego, que en este caso consiguió sumar un punto ante el Pafos en la primera jornada, mientras que el Arsenal consiguió ganar en San Mamés por 0-2 al Athletic Club, por lo que el Arsenal es muy favorito. Ojo, porque no, el PSG no es el equipo mejor valorado de la Champions, es el Arsenal, como veis aquí, con 1.600 millones de euros. La verdad, me he quedado corto diciendo que el PSG es el equipo mayor valorado. No, es el Arsenal, así que el Arsenal, lógicamente, es favorito para este partido, sacándole casi 7 veces más al Olympiacos de valor de plantilla. Así que Arsenal muy, pero que muy favorito. En el partido entre Leverkusen y PSV, ambos equipos no llegan nada bien en la Champions, ya que el Leverkusen tuvo que sacar un empate a 2 ante el Copenhague, mientras que el PSV mucho peor, perdió en casa 1-3 contra el Union Saint-Gilloise, por lo que el PSV, que llega muy pero que muy mal en la Champions, llega en la liga holandesa de ganar por 1-2 fuera de casa, también empató ante el Ajax en ese clásico, en ese partidazo de la Liga de la Eredivisie, por lo que favorito el Leverkusen, que tampoco su plantilla no es que sea súper valorada, son 400 millones de euros, poquito más que los 361 millones del PSV. Y terminamos con el Nápoles Sporting de Lisboa, ambos equipos campeones de sus ligas, de Italia y de Portugal. 0-0 acabaron los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos, por lo que esperemos que haya goles esta vez sí, en este caso en Italia, que el Nápoles, que consiguió perdió por 2-0 ante el City en la primera jornada, mientras que el Sporting, aunque ganó, fue ante el Kairat Almaty por 4-1. El Nápoles con mucho valor de plantilla sobre el Sporting, jugando en casa. Para mí este partido no se debería escapar al equipo de Conte, que debe de clasificarse, no como en los 8 primeros, pero sí que a lo mejor entre el 9 y el 16, entre el 9 y el 24. Así que este es el análisis de la jornada 2 de la Champions. Dale aquí, suscríbete, que queda muy poquito para los 1000 suscriptores. Así que yo me despido por aquí. Adiós.